¿Sabías que en toda la historia de la humanidad, según la Biblia, hay 3 hombres que jamás probaron la muerte? Sí, lo escuchaste bien. 3 figuras envueltas en misterio y poder divino que fueron arrebatadas por Dios y que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron para merecer semejante destino? ¿Siguen vivos en algún rincón del universo, esperando su regreso al final de los tiempos? Esta historia no es solo un relato antiguo, es un mensaje oculto, una señal profética, una advertencia. Y lo que estás a punto de descubrir no se habla en los púlpitos, no se enseña en las escuelas, pero está en la Biblia, silenciosa, profunda, enigmática. ¿Qué secreto une a estos 3 hombres? ¿Qué conexión tienen con el destino de la humanidad? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde los velos se descorren, donde los cielos se abren y donde lo que parecía imposible se convierte en revelación divina. Porque esta no es solo una historia, es una verdad olvidada y empieza así. Muchos hombres caminaron con Dios, pero solo 3 fueron llevados sin morir. El primero vivió antes del diluvio. Caminaba con Dios en una época donde la maldad del hombre llenaba la tierra como una plaga imparable. Su nombre resonaría por generaciones como un susurro entre las páginas del Génesis. Un hombre que no murió, porque Dios se lo llevó. ¿Quién era este enigmático personaje? ¿Y por qué Dios rompió las leyes naturales por él? Su nombre es Enoc, pero lo que muy pocos saben es que su historia no termina en el Antiguo Testamento. Prepárate. Estás a punto de conocer el misterio detrás del primer hombre en la historia que desapareció del mundo, sin morir, Enoc. Un nombre breve, pero cargado de un peso eterno. La Biblia lo menciona de forma casi fugaz, como si tratara de esconder algo que solo los que buscan de verdad pueden encontrar. En Génesis 5:24 dice: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios». ¿Desapareció? ¿No murió? ¿Simplemente fue llevado? Aquí no hay funeral, no hay tumba, no hay despedida, solo un acto divino que lo sustrae del mundo. Pero ¿quién era realmente este hombre? Enoc vivió en una época oscura, antes del diluvio, donde la maldad se multiplicaba sin control. Pero él caminó con Dios. No solo oraba, no solo creía, él caminaba con Dios, día tras día, paso tras paso. ¿Qué significa eso? Significa intimidad, significa obediencia, significa una relación tan profunda que el cielo no pudo esperar a tenerlo a su lado. Pero eso no es todo, porque el misterio se expande cuando miramos el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Allí se dice que Enoc fue un profeta. Sí, un profeta antes del diluvio, y no cualquiera. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Judas 1:14-15. Enoc no solo caminó con Dios, fue el primero en profetizar la segunda venida de Cristo, miles de años antes del nacimiento de Jesús. ¿Te das cuenta? Este hombre no fue llevado por casualidad, fue apartado, preservado, elevado. ¿Para qué? ¿Acaso su misión aún no ha terminado? Algunos antiguos escritos, aunque no canónicos, sugieren que Enoc fue llevado al cielo para ser testigo de los secretos del universo, de los ángeles caídos y del juicio venidero. Y si eso es cierto, entonces Enoc podría regresar para cumplir la última parte de su misión. Pero él no fue el único. Hay otro hombre, otro que no conoció la muerte, otro cuyo final es aún más espectacular, uno que fue llevado en un carro de fuego. ¿Estás listo para conocerlo? Porque lo que ocurrió en ese día es uno de los momentos más sobrenaturales de toda la Escritura. Su nombre era Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió reyes, enfrentó multitudes y vio caer fuego del cielo con una sola oración. Pero su partida de este mundo fue aún más extraordinaria que todos sus milagros. Primero, entendamos quién era Elías, un hombre de las montañas de Galaad, vestido con una piel áspera, firme en su voz, inquebrantable en su fe. Fue levantado por Dios en un tiempo de profunda idolatría.
Mientras el pueblo se inclinaba ante Baal, Elías se mantenía firme, como un faro en medio de la oscuridad. Un día, frente a cientos de falsos profetas en el Monte Carmelo, clamó al cielo, y Dios respondió. El fuego descendió, consumió el altar, la madera, las piedras, el agua, todo, y el pueblo cayó sobre su rostro diciendo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Pero lo que más conmueve es cómo salió Elías de este mundo. No murió de viejo, no fue asesinado, no fue olvidado en un campo de batalla. Fue arrebatado por el cielo, en un carro de fuego. En 2 Reyes 2:11 lo leemos con asombro. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un torbellino, un carro de fuego, caballos encendidos. ¿Lo puedes imaginar? No fue una visión, fue un evento real, presenciado por Eliseo, su discípulo, quien quedó clamando, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El cielo se abrió, y Elías fue tomado. ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el futuro? Porque si observas bien, verás algo inquietante. Tanto Enoc como Elías tienen algo en común. Ambos fueron profetas. Ambos caminaron con Dios en tiempos de profunda decadencia espiritual, y ambos fueron llevados sin morir. Muchos creen que no es coincidencia. Muchos creen que estos hombres regresarán. Pero antes de revelarte ese misterio final, tienes que saber algo más, porque hay un tercer hombre, uno que no se fue en un torbellino, uno que no fue tomado caminando con Dios, uno que sigue caminando hoy entre nosotros. ¿Puedes adivinar quién es? Prepárate, porque esta historia es la más desconcertante de todas. El tercer hombre no fue un profeta como Enoc, ni un guerrero del cielo como Elías. De hecho, muchos ni siquiera lo consideran al hablar de los que no murieron. Pero su historia está escrita en tinta eterna, registrada en los evangelios, y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento. Este hombre fue testigo de milagros, caminó al lado de Jesús, escuchó sus enseñanzas, y un día hizo una simple pregunta que desató una respuesta imposible. Su nombre es Juan. Sí, Juan el apóstol, el discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Pero hay algo que se esconde a plena vista. Una conversación que muchos han leído sin entender la profundidad de lo que allí se dice. En Juan 21, Jesús camina con Pedro, y Pedro, mirando a Juan, le dice, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y Jesús responde con una frase inquietante. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21:22. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Jesús no dice que Juan morirá, no dice que vivirá. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga. Y esa frase provocó un rumor, un murmullo que se extendió entre los primeros cristianos como un fuego oculto. ¿Acaso Juan no morirá? ¿Acaso vivirá hasta el regreso del Mesías? Juan mismo aclara en el versículo siguiente que Jesús no dijo literalmente que él no moriría, sino que fue una condición, si quiero. Pero el eco de esa idea nunca desapareció, porque Juan vivió mucho tiempo, mucho más que los demás apóstoles. Sobrevivió al exilio, a los intentos de asesinato, y murió de viejo, o fue también arrebatado. No hay un relato concreto de su muerte, solo leyendas, rumores, y ese extraño, persistente silencio. ¿Y si Juan también fue preservado? ¿Y si aún camina, oculto, esperando el regreso de su maestro, tal como Jesús insinuó? ¿Podrían estos tres hombres, Enoc, Elías y Juan, tener un papel en los tiempos finales? Porque hay algo más que une a los tres, algo profético, algo que nos conecta directamente con el Apocalipsis. ¿Quieres saber qué es? Estás a punto de entrar en terreno sagrado, donde se cruzan las líneas del tiempo, y lo que parecía imposible comienza a encajar. Tres hombres, tres destinos que rompen con la ley universal de la muerte, tres testigos que, según algunas interpretaciones proféticas, volverán en los días del fin. ¿Te parece exagerado? Entonces escucha con atención.
En Apocalipsis capítulo 11, se nos habla de dos testigos que aparecerán durante los últimos días. Dos hombres con poder para cerrar el cielo, convertir las aguas en sangre y herir la tierra cuantas veces quieran. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Y continúa: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Apocalipsis 11:6. ¿Te resulta familiar? El poder de cerrar los cielos lo tuvo Elías. Lo hizo durante años, deteniendo la lluvia sobre Israel con una sola palabra. El poder de convertir el agua en sangre. Recuerda a Moisés, pero Moisés murió y fue enterrado. En cambio, Enoc no murió, Elías no murió. Y he aquí la gran revelación. Muchos estudiosos, desde tiempos antiguos, creen que estos dos testigos serán Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 declara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y si Enoc y Elías nunca murieron, entonces aún deben cumplir esa parte. Es decir, volverían como testigos en los días del Apocalipsis, y allí sí enfrentarían la muerte. Y después, como dice la misma profecía, serían resucitados y llevados al cielo ante los ojos de todos. ¿Puedes imaginar ese momento? Dos hombres vestidos con ropas humildes, hablando con autoridad celestial en medio del caos mundial, rechazados, perseguidos, asesinados y después resucitados. Un acto final que sellaría su testimonio con gloria. ¿Y Juan? Algunos creen que él será el tercer testigo. Otros piensan que fue preservado por otra razón, tal vez como escriba, como guardián, como ojo invisible de los últimos tiempos. Sea como sea, una cosa es cierta: estos tres hombres fueron separados del curso natural, apartados, escogidos, y su historia aún no ha terminado. Pero aquí viene el giro que nadie espera, porque quizás el verdadero misterio no es quiénes fueron ellos, sino qué representan para nosotros. ¿Estás listo para esa revelación? ¿Qué si te dijera que estos tres hombres no solo fueron escogidos por lo que hicieron, sino por lo que simbolizan? Que su existencia, su arrebatamiento, su permanencia, es un mensaje para toda la humanidad. Piensa en esto. Enoc representa la comunión perfecta con Dios. Un hombre que no necesitó un templo, ni sacrificios, ni leyes. Solo caminó con Dios, y eso fue suficiente. Es la figura del creyente íntimo, del que no se conforma con creer de lejos, sino que vive cada día en sintonía con el cielo. ¿Y cuál fue su recompensa? No ver muerte. Elías representa la confrontación con el pecado. El hombre que se levantó en medio de la idolatría, que no temió a reyes ni ejércitos, que desafió al mundo con el fuego de Dios. Él es la figura del profeta valiente, del que proclama la verdad aunque lo quieran silenciar. ¿Y cuál fue su destino? Ser llevado en gloria. Juan representa la permanencia fiel hasta el fin. El discípulo que no huyó, que estuvo al pie de la cruz, que cuidó a María, que escribió el Apocalipsis. Él es la imagen del amor perseverante, del que sigue creyendo incluso cuando todos se han ido. ¿Y su premio? Tal vez ver el regreso del Rey. Y ahora escucha con atención, porque estos tres hombres nos muestran el camino de los que serán arrebatados. Sí, así como ellos fueron llevados sin ver muerte. La Biblia nos habla de una generación futura que tampoco morirá. En 1 de Tesalonicenses 4:17 está escrito: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Lo entiendes ahora? Enoc, Elías y Juan son señales, son sombras proféticas del arrebatamiento que viene. Un día, como ladrón en la noche, los cielos se abrirán otra vez, y los que caminen con Dios, los que desafíen al mundo, los que perseveren en amor, serán llevados, como Enoc, como Elías, como Juan. Pero antes, el mundo pasará por su hora más oscura, y estos tres hombres podrían aparecer una vez más, para advertir, para profetizar, para sellar con fuego lo que el cielo ha decretado. ¿Sientes la tensión?
porque aquí es donde la historia toma un giro aún más impactante. Y lo que viene cambiará tu forma de ver el tiempo, la muerte y la eternidad. Hay un pasaje en Apocalipsis que, si lo lees con atención, parece escrito para este preciso momento de la historia. Una escena dramática, apocalíptica. 2 hombres profetizan durante 1260 días. El mundo los odia. Las naciones se burlan de ellos. Y entonces son asesinados. Sus cuerpos quedan tendidos en una plaza por 3 días y medio. La gente celebra su muerte. Envían regalos entre sí como si fuera una fiesta. Pero después ocurre lo impensable. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 11:11. La escena es escalofriante. 2 cuerpos muertos, multitudes burlándose, y de repente resucitan, delante de todos, en vivo. Y luego, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Un arrebatamiento público, glorioso, irrefutable. ¿No es acaso el eco de Elías? ¿No es la sombra de Enoc? ¿No es el reflejo de Juan el que quedaría hasta que él vuelva? Todo encaja, como piezas antiguas de un rompecabezas divino. Pero la verdadera pregunta no es si ellos regresarán. La verdadera pregunta es: ¿estás tú listo para cuando eso suceda? Porque la historia de estos 3 hombres no es solo un relato épico, es un espejo. Enoc te llama a caminar con Dios. Elías te desafía a hablar con fuego en medio de un mundo que se enfría. Juan te invita a amar hasta el último aliento. Y cuando el cielo se abra otra vez, cuando la trompeta suene, no habrá tiempo para dudar. Solo 2 caminos: ser llevado o quedar atrás. El misterio de los 3 hombres que nunca murieron es más que una curiosidad bíblica. Es una advertencia, es una profecía y también es una promesa. Pero aún falta una última pieza, un detalle final que une todo lo que has oído con tu presente y tu destino eterno. ¿Estás preparado para la verdad final? Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de voces. Unas gritan desesperación, otras susurran mentiras disfrazadas de verdad. Pero en medio del caos, hay una voz que no ha dejado de hablar. Una que viene del principio. Una que resonó en el jardín del Edén, tronó en el Sinaí y susurró en la cruz del Calvario: «Ven, camina conmigo». Así empezó la historia de Enoc, y así empieza la tuya. Porque lo más impactante de estos 3 hombres no es que no murieron, sino que vivieron de una forma que la muerte no pudo tocar. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Vivir tan cerca de Dios, tan lleno de su espíritu, tan entregado al propósito eterno, que cuando la muerte vino a buscarte, ya no estabas aquí. Eso es lo que Dios está buscando hoy. No superhombres, no ángeles, no sabios, solo corazones rendidos. Hombres y mujeres comunes que se atreven a creer, a amar, a caminar, como lo hizo Enoc, como Elías, como Juan. Tú puedes ser parte de esa generación que no verá muerte. Tú puedes ser parte del grupo que será arrebatado en gloria. Tú puedes escuchar esa voz que un día dirá: «Sube acá», pero solo si estás preparado. Y no se trata de miedo, se trata de urgencia, de eternidad, de entender que no queda mucho tiempo. Tal vez Enoc y Elías ya están a punto de regresar. Tal vez Juan aún guarda secretos que serán revelados. Tal vez todo lo que hemos leído durante siglos está a punto de cumplirse. Y en medio de todo eso, estás tú, el que escuchó esta historia, el que recibió esta revelación. Pero todo depende de lo que hagas con esto. Porque hay una última pregunta que aún no te he hecho. Y la respuesta, amigo mío, define tu eternidad. ¿Quieres conocerla? Y ahora, escucha con atención. Porque esta es la pregunta que separa a los espectadores de los que despiertan. La pregunta que no se responde con palabras, sino con vida, con decisión, con fe ardiente. ¿Estás caminando con Dios o solo caminando cerca? Porque Enoc no fue llevado por ser sabio, ni por ser fuerte, ni por pertenecer a una religión.
Fue llevado porque caminaba con Dios, todos los días, en lo secreto, en lo sencillo, sin fama, sin milagros, solo comunión. ¿Y tú, estás caminando con Él? ¿O has dejado que la rutina te adormezca? ¿Que el miedo te paralice? ¿Que las voces del mundo apaguen tu hambre por el cielo? Elías no fue arrebatado por tener una vida perfecta. Fue arrebatado porque nunca dejó de hablar la verdad. Porque cuando todos callaban, Él proclamaba. Cuando todos se inclinaban ante ídolos, Él se mantenía firme. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a levantar tu voz aunque nadie te escuche? ¿A hacer fuego en medio de la tibieza? Y Juan, el discípulo amado, no fue preservado por ser el más fuerte, sino por ser el más cercano, por quedarse al pie de la cruz cuando todos huyeron, por amar hasta el fin. ¿Estás amando así? ¿Amando aunque duela? ¿Amando a Jesús más que a este mundo? Tú eliges. Dios sigue llamando a los que caminan con Él, a los que confrontan con verdad, a los que aman hasta el final. Y quién sabe, quizás tú también seas contado entre los que no verán muerte, entre los que escucharán la voz que dice, ven, el tiempo ha llegado. Así que, si esta historia tocó algo en tu corazón, no la guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el cielo está cerca. Escribe en los comentarios, quiero caminar con Dios. Y suscríbete, porque aquí, en el gran relato bíblico, revelamos lo que otros callan. Esto no fue solo una historia, fue una llamada del cielo. Y ahora, la decisión es tuya.